Ay, profesor, ¿cómo anda? Disculpe que me conecte ahora, pero recién llego del turno médico que me dieron hace un mes y medio. Está bien, no te hagas problema. Bueno, muchísimas Dale. gracias. Bueno, ahora sí, vayan, apaguen los micrófonos, así continuamos, ¿está bien? Faltan 2 o 3. Bueno. Bien. Bueno, como les decía, sí, justamente hay que buscar un tema de descarga, ¿está bien? Lo que los autos se le ponían era un tipo de colita metálica que se le ponía en la parte, ¿está bien? Que era para producir el tema de esas descargas, justamente lo que era cargas electrostáticas, justamente. Bueno, ahí creo que estamos todos. Bien. Bueno, justamente esto, ¿está bien? El de inducción y el de contacto. Justamente esos tipos de electrización se ven en todo, ¿está? Y donde se ve justamente un ejemplo que también está bueno para justamente ponerlo en práctica, muchas veces uno dice, ¿por qué se produce el rayo? ¿Está bien? Entonces, más o menos creo que lo habíamos mencionado, ¿no? Imagínense que esto es tierra, ¿sí? Que se pone así con rayitas oblicuas en tierra, y acá hay unas ciertas nubes, ¿está bien? El tema que hay, estas nubes se van desplazando antes de la tormenta y eso, cuando se está preparando, y estas nubes cuando se desplazan rozan con el aire, ¿sí? Y se terminan cargando de una manera, ¿está bien? Entonces, Justamente, profe, ¿no? Positivo y negativo. claro, exactamente, ¿está bien? Entonces, sucede lo siguiente, que ese rozamiento produce que las nubes se carguen de una manera, ¿está bien? Eso por un lado, se van a cargar con una cierta carga negativa. Pero como hay varias nubes muy cercanas, va a haber un efecto de inducción, de tal manera que va a producir en cada nube cercana, ¿sí? Un rodonamiento de cargas, de tal manera que la parte inferior van a quedar cargadas negativamente, ¿sí? Y la parte superior cargada positivamente. ¿Está? Entonces, fíjense una cosa aparte. Si hay nubes que están cargadas de esta manera, va a llegar un momento que estas nubes están muy cercanas, fíjense lo que está ocurriendo. En la parte inferior hay cargas negativas y la parte superior de esta nube carga positiva. Son eh, son los relámpagos que aparecen, ¿sí? Que son esos, digamos, como rayos que saltan entre nube y nube, son esos relámpagos que aparecen, porque no hay una descarga a tierra. Y es eso lo que sucede, como hay reordenamiento de cargas, ¿sí? Dentro de cada nube se produce esto, ¿sí? Va a haber cargas positivas en un sector, cargas negativas, y cuando estén muy próximas va a saltar, digamos, lo que nosotros haríamos, digamos, cuando estamos tocando que nos agarra una patadita, acá saltaría, digamos, haría un salto eléctrico. Habría un traspaso deliberado, ¿sí? ¿Un salto eléctrico dónde? Entre nube y nube, ¿sí? Entre nube y nube. Y las cargas eléctricas. Como la que se vio el otro día, profe, que decía Claro. que era la tormenta arriba del Río de la Plata. Claro. ¿Está bien? Que se veía de acá como una nube grande y después se empezaron a ver videos y demás, se veía en pleno día porque estaba yendo el sol y se veían incluso los relámpagos. Claro. Eso es lo que sucede. Cuando hay relámpago digamos, son saltos o traspaso de cargas para equilibrarse las cargas que tiene entre nube y nube, ¿sí? Y se produce lo que es relámpago. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa con estas cargas negativas? Bueno, estas cargas negativas
el aire también, este aire que está por acá, se empieza a cargar. ¿Está bien? Se empiezan a cargar de una manera, ¿sí? De manera negativa, justamente por este frotamiento, y cuando llegan a una cierta distancia, una cierta altura con respecto al suelo, producen lo que se llama el segundo caso, que es electrización por inducción. Acá los átomos superficiales de la Tierra, ¿sí? Empiezan a haber un reordenamiento, de tal manera que el reordenamiento de átomos en el suelo hacen que superficialmente exista ¿qué? Lo mismo que la regla y el papel. Cargas eléctricas, digamos, positivas. ¿Está bien? Cargas eléctricas positivas, que estén lo más cercanas. ¿Por qué? Justamente por carga de diferentes signos se van a atraer. Hasta ahí, mientras están a una cierta distancia, no va a haber un traspaso violento de equilibrarse cargas. Hasta ahí venimos bien. Ahora, para evitar acá el tema de edificios y demás, lo que uno hace es poner lo que se llama pararrayo acá. ¿Está bien? ¿Por qué lo pone lo más elevado posible? Y porque justamente hay una particularidad que los elementos, como este edificio, este pararrayo está tocando la tierra, todo el edificio en su entorno y hasta esto se cargan, digamos, con cargas eléctricas positivas. ¿Está bien? Se puede ver ahí cargas eléctricas positivas. Y cuando tenés un elemento metálico y muy puntudo, tiene la particularidad de albergar ahí o juntarse más cargas positivas que en otro lugar. ¿Está bien? Si esto lo vemos algo así y vemos el tema del pararrayo, vamos a imaginar esto así. Bueno, acá voy a poner, va a haber más cargas positivas que acá. Voy a dibujar algunas acá. ¿Está bien? Esa es la particularidad que tiene el tema del pararrayo. Entonces, cuando las cargas estas negativas y las nubes empiezan a bajar un poco más, todo este aire intermedio se termina cargando, habiendo cargas negativas, y cuando van descendiendo, llegan hasta un punto tal que este punto tiene muchas cargas positivas en comparación de las demás. Es por eso que ahí es donde se produce justamente un salto, ¿sí? de equilibración de electrones, de cargas. Entonces todos estos electrones quieren equilibrar rápidamente todos estos átomos positivos que están en el pararrayo, y acá es, ¿sí? Cuando salta el famoso rayo. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Y por qué se pone esto? Justamente porque uno lo que trata es proteger los edificios y demás a través del pararrayo. Entonces, el pararrayo tiene la particularidad de tener, por ser muy puntiagudo, un elemento cuando es puntiagudo, es como que adquiere más cargas positivas, tiene más cargas positivas concentradas que en el otro lugar, que acá, por ejemplo. Profe, ¿Está bien? Sí, decime. respecto a la distancia, entiendo que las nubes tienen que estar bajas a la Tierra, ¿verdad? No pueden estar a 1000 metros, 2000, Claro, tiene que estar una bajo. cosa así. Sí. Eso, profe, Sí, decime. ¿por qué tienen que estar bajas las, ¿Cómo? tienen que estar bajas las nubes? Ahí. Claro. Sí, tiene que estar baja las nubes justamente por el tema este de carga. ¿Está bien? De las cargas eléctricas. Cuando llega a un acercamiento tal, porque por ahí vos no ves que hay, empieza una lluvia, hay truenos, hay relámpagos, pero por ahí no hay rayos, porque por ahí de repente hay relámpago entre nube y nube y se produce una lluvia. Profe, y Entonces, cuando está esto muy bajo, bueno, puede haber, digamos, justamente ese salto de equilibración de cargas eléctricas, ¿se entiende? Sí, decime. sí, y cuando, o sea, lo agarra el rayo, ¿no? Lo toma y lo descarga
¿A tierra sería? Claro, exacto, lo descarga a tierra. Porque acá todo esto se termina cargando con cargas eléctricas de diferentes signos a la del rayo. ¿Sí? Porque el rayo justamente necesita una diferencia de carga, por decirlo así. Si acá estuviese cargado negativo y acá negativo, y por ahí no hay un salto de rayo. ¿Está bien? Pero vos fíjate que por el croquis que te estoy haciendo, acá hay todo un entorno, un escenario de cargas eléctricas negativas que están dando vueltas en la parte inferior de las nubes. Y acá, digamos, en este espacio aledaño, y tenés en toda esta parte de la Tierra todas cargas eléctricas positivas que se reacomodaron, ¿sí? Por inducción, ¿sí? Y, sí, y aprovechando el tema de carga de diferentes signos, se atrae. Entonces es como que las cargas eléctricas positivas están ahí lo más cercano posible a la espera de algo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces justamente cuando se produce esto, que esto ya está muy cargado el espacio, más allá de bajar las nubes, ¿no? Porque ustedes me van a decir, pero profesor, la nube tiene que estar, pues estas cargas negativas tienen que estar prácticamente tocando para rayos. No es necesario, que tiene que estar baja. ¿Por qué? Porque acá se va a formar, por decirlo así, todo un espacio muy cercano, tanto esta parte inferior de las nubes cargadas negativamente como el entorno, va a haber tantas cargas negativas que se va a producir un salto brusco, y ahí es donde se produce el rayo. ¿Está bien? ¿Estamos? Profe, como esa vuelta, ¿se acuerda de que se murió un montón de personas en la playa, que cayó un rayo porque no había justamente para rayo? Claro, sí, justamente no tenés que tocar, digamos, las partes metálicas tampoco. Ni el No, agua, ni nada. claro, no ponerte debajo de un árbol, porque si vos estás, Porque digamos, tiene mucha agua. claro, si vos estás en esto es en la planicie, y vos tenés un árbol, fíjate, acá están las nubes. Esto está haciendo de pararrayo. Vos te pones acá, abajo del árbol, pero esto hace, digamos, es conductor, justamente por si hay lluvia y eso, ¿sí? Y por las cargas, fíjate, acá hay cargas negativas. El árbol está a tierra, o sea que todo esto se carga positivamente. Todo positivamente. Entonces vos fíjate, la altura del árbol, en la copa, tiene cargas eléctricas positivas. Entonces justamente, cuando hay un acercamiento de todas estas cargas negativas que están entre la nube y este espacio muy cercano al árbol, se produce un salto para equilibrarse cargas y se produce el rayo. Y justamente si estás debajo del árbol, ¿está bien? Perdiste, porque esto hace como de pararrayo. Nosotros tenemos cargas positivas, ¿no, profe? ¿Cómo? El ser humano tiene cargas positivas. Acordate que depende con qué se Tenemos frota. líquido igual, ¿o no? Claro. Por eso es que atraemos mucho. Y sí, también, tenemos una determinada resistencia. ¿Está bien? Claro, Acuérdense que según lo que uno toque se carga. ¿Sí? Acuérdense que si yo claro, estoy en contacto con algo, yo me puedo cargar positivo y ese objeto negativo, o si yo me froto con otra cosa. con madera, con una goma, con fierro, claro. ¿Se Profe, entiende? Claro. De por sí somos neutros, digamos. ¿Cómo? De por sí somos neutros, digamos. Claro, somos neutros. Dependiendo de las cargas que haya, ¿no? En el ambiente, digamos. Exacto. ¿qué pasa cuando tocas a otra persona o te acercás a otra persona y te da como el mismo chispazo de cuando tocas la manija del auto? Claro, porque quiere decir que vos de alguna manera quedaste cargado, por alguna condición quedaste cargado. Una máquina o lo que fuese. Claro, entonces, vos fíjate, yo quedo cargado, como si fuera la regla, y me acerco a un elemento neutro, o sea, una persona. ¿Sí? Un muchacho, le voy a dar la mano, y de repente, ¿qué? Cuando me estoy acercando, o justamente microscópicamente, en una instancia de segundo, cuando me estoy acercando, ya hay un reacomodamiento de cargas por inducción. Uno que está cargado a uno neutro. Y cuando termino de dar la mano, hay un traspaso violento de cargas para neutralizarse. Que sería electrización por contacto. ¿Está bien? Y ahí es cuando de repente, bueno, siento esa patadita, como diciendo,
¿Se entiende? Pero para que exista esa patadita, se necesita que por lo menos de esos dos elementos uno esté neutro, pero que uno esté cargado sí o sí. ¿Sí? Porque si los dos elementos están neutros no puede haber. No puede Profe. haber una patadita. Sí, decime. Ahí el hombrecito que está bajo el árbol. Sí. Cae el rayo. Lo absorbe el árbol. Va por la tierra y le pasa la descarga por la pierna y sale por la otra. No, lo que es peligroso que cuando cae el rayo, es tan deliberado que cae acá que lo puede, digamos, le puede abrir el árbol en dos, y si vos estás abajo terminás aplastado. ¿Está bien? Más que más Está. por eso. Pero ¿o no lo atrae? ¿No lo atrae por el suelo? Atrae. La corriente, digamos, le llega la corriente O a la sea, o le persona. No le rebota alcanza. algo un poco Ponga ahí. que no le alcanza al rayo, que no tiene la suficiente potencia para partirlo. Sí. No viaja la corriente Bueno, ahí te puede agarrar hasta también. tocar una pierna y se baja por la Sí, otra. eso, ¿no viaja la corriente? Sí, porque si estás en contacto con un día de lluvia, Mala suerte. la humedad, justamente el agua, vos estás, digamos, de alguna manera en contacto con ese árbol. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés una Porque tiene que descarga tener rápida, descarga, vos ¿no? tenés. Profe, ¿es cierto que los pinos atraen más los rayos? No, y ahí ya no sé, todo tipo de árboles. Por ahí. Acá en casa se partió un pino, profe. Así que puede ser verdad lo que dice el compañero. No, puede ser. Que no. Por ahí habría que ver otro tipo de características. La altura, capaz. Puede ser porque los Las pinos famosas son altos. casuarinas, Yo claro. me Por la parece por la altura. resina. La resina. La resina. Bien, bien. Me gusta que piensen eso. Que ya su mente empiecen a enfocarse en esto. ¿Está bien? ¿Está? Fíjense. Una de las cosas donde hay que tener mucho cuidado cuando uno va y carga combustible también, en una estación de servicio. Exacto. Desciende del vehículo y los gases, digamos, del combustible puede llegar a ocasionar una Justamente esos explosión. surtidores en algún lado tienen como esas pinzas que yo le digo, metálicas con un cable de acero. Creo ¿sí? que la manguera misma ya trae. Claro, y a tierra para esas cargas estáticas, justamente por lo que lo estoy diciendo. Una chispa en el tanque, claro. Se están vertiendo nafta, ¿está bien? Gasoil. El mismo chorro que tratan de meterlo adentro, ¿para qué? Para que no hagan esto. Pues si lo largan de lejos, ese rozamiento con el aire produce cargas estáticas, cargas eléctricas en el entorno. ¿Está bien? Entonces uno trata de meterlo adentro, bien dentro, para no solamente por otra cosa, sino para vertir el líquido y para que no se produzca esas cargas estáticas aledañas. ¿Está bien? Pero también los surtidores tienen justamente esas pinzas que hagan descarga a tierra, por esas cargas se pueden producir. Fíjense que esto que yo le dije de verter el líquido, el rozamiento con el aire del líquido, produce cargas en el aire. ¿Sí? Y que si el elemento es de baja emisión puede ser inflamable. Entonces eso, fíjense que ustedes mismos están diciendo ya, abrieron de alguna manera su mente y decir, bueno, justamente cuando estamos cargando un surtido, se está cargando nafta, eso también puede suceder. Entonces, ya imagínense las cosas de las normas de seguridad que se tienen que aplicar ahí, ¿está bien? Es el tema de los teléfonos también. También. Sí, pero ahora podés Atender los pagar. celulares. Podés A mí me pagar contaba con una chica que QR. trabajaba en una estación de servicio, la compañera había fallecido así. Le sonó el teléfono y lo atendió una chica que trabaja en una YPF, ahí por Panamericana 202. Y bueno, en realidad no murió al instante, sino que lo que pasó fue que se prendió fuego. Claro, por eso, todo lo que Pero puede está producir mal carga, igual, porque viste Pero que eso ahora sí. te hacen pagar con el código QR y tenés que usar el celular. Es como Sí, que se pero contradice. en Pero teoría adentro del tendrían que auto. tener un puesto o ir al Servi a pagar con Lejano, QR claro, donde está el para no control. usar el Sí. teléfono, pero ¿qué pasa? Como dicen todos, es Argentina. Pero adentro del auto te lo hacen pagar. Igual, pasa Por igual. eso, peor. Porque yo Sí, estaba viendo un va video. en contra eso, va en contra, digamos, de la ley.
Yo estaba viendo un video que estaban unos chicos jugando con el teléfono adentro del auto y el auto explotó igual porque por la descarga que hizo el teléfono. Sí, lo vi igual. Bueno, ahí ya se dan cuenta que son todas esas normas que uno de repente tiene que seguir. Fíjense que el celular también produce ciertos campos eléctricos, ¿sí? Porque eso está utilizando, de alguna manera, hay una plaqueta que está utilizando corriente por una batería para que funcione. Y cuando hay circulación de corrientes, que después vamos a ver que es una circulación continua de cargas eléctricas internamente, esas cargas eléctricas producen un campo eléctrico. ¿Está bien? Y que de alguna manera terminan desencadenando en cargas eléctricas. Por eso hay que tener justamente cuidado por eso, ¿está bien? Pero nada, ya después vamos a ver lo que es corriente eléctrica y que ahora vamos a meternos después lo que es campo eléctrico y demás. ¿Está bien? Esto también lo podemos volcar, digamos, si estamos trabajando continuamente con máquinas, algo de eso, digamos, nos afecta también a nosotros también, el cansancio, esas cargas de las máquinas, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahora fíjense, este escenario donde yo ahora estoy caminando por una llanura, hay una tormenta, ¿sí? Está lloviendo y de repente yo estoy caminando y fíjense, en la llanura, ¿cuál es el punto más alto al espacio de las nubes? Mi cabeza. La cabeza. Entonces, muchas veces dicen, cuando vos estás caminando por una llanura, no caminar, digamos, justamente de esta manera. ¿Por qué? Porque vos mismo sos como un pararrayo ambulante. Estás caminando, pero tu cabeza queda cargada positivamente, igual que la Tierra, pero de alguna manera, es el punto más cercano a las cargas eléctricas negativas que hay en el ambiente. Entonces, yo mismo, está bien, no estoy debajo de un árbol, pero yo mismo, si estoy caminando en un lugar plano y está lluvioso, ¿sí? Y tormentoso, bueno, yo corro el riesgo de que el rayo caiga sobre mí. Cuerpo a tierra. Claro. Bueno, hay que hacer, sí, hay que tratar de ser lo más plano posible. ¿Está bien? Como para que se den una idea, ¿está bien? Son ejemplos que, para que su mente de alguna manera, ¿está bien? Se meta en esos escenarios y fíjense que todo esto que uno ve en la vida real, parte de estos tipos de electrización. ¿Está bien? Fíjense qué importante. Así que bueno. Bueno, nada. Profe, Sí, decime. una pregunta. Aparte, o sea, del ejemplo que dio del árbol, ¿no? Y nosotros mismos, que somos como conductores, digamos, o sea, naturales, ¿no? De la electricidad. ¿Hay otros conductores que sean naturales que también que hay que tener cuidado? O sea, por el tema de los rayos. Conductores, vos decís, a ver. Claro, o sea, aparte del árbol, otros que tengan que tener precauciones de no estar cerca porque puede ser un conductor. Cosas metálicas. Ah, metálicas. El oro es el mejor conductor. Sí. El oro, todas esas cosas son conductoras. Todo lo que sea metálico, ¿sí? Es conductor. Y más si está en forma de punta, como le estaba diciendo, en forma puntuda, y que tenga y que genere una cierta altura con respecto al suelo, ¿está bien? El paraguas que a veces trae. Claro, esto va a generar muchas cargas positivas acumuladas en esa punta, ¿sí? Y puede generar, y ahí tendría la forma de tipo de pararrayo. ¿Está bien? Claro, uno dice, bueno, está bien, si voy con un paraguas, obviamente, uno está con el paraguas a esta altura, y uno va con el paraguas, digamos, acá, está bien, puede haber cargas positivas acá, pero justamente si hay un edificio donde hay un pararrayo, y lo que está más cercano a las nubes de tormenta, van a ser estos pararrayos, que también van a estar cargados positivos. Entonces, la descarga se hace en la parte más cercana. ¿Está bien? Entonces, justamente para evitar que no suceda esto, que muy bien lo dijeron ustedes, la parte esta metálica,
se pone estos pararrayos a gran altura, para que las cargas negativas que estén por acá generen ese desplazamiento, se genere un rayo, ¿sí? O el traspaso de carga, de equilibración de carga, para que, digamos, a través del pararrayo descargue a tierra. ¿Está bien? Y proteja a todas las personas, porque si no, esto sería, imagínense que si no estuvieran eso, sería terrible, sería peligroso. Por eso no hay que estar en las partes metálicas. Bueno, nada. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Lo mismo pasa con los trípodes en fotografía y en ficción y demás, que muchas veces para sacar una foto y que salgan los rayos, tienes que tener mucha exposición, entonces van y ponen los trípodes con las cámaras en la playa, y incluso ha habido casos de que ha pasado estando adentro de un departamento y sin embargo igual el rayo buscó el trípode. Por más que tiene las patas de goma y demás, no se aconseja hacerlo en fotografía. Claro, mira vos. Qué bueno. Bien. Está. Pero fíjense todos los ejemplos que ustedes han expuesto y que prácticamente esto se pone, está bueno que el acercamiento que tiene lo que estamos viendo con cosas de la vida real. ¿Está bien? Eso está bueno. Bueno, nada. En las canchas de golf también. Cuando hay tormenta eléctrica, sacan toda la gente de la cancha por los palos de golf. Por los palos de golf. Sí, todas las cosas esas metálicas cuando hay algún tipo de deporte o algo, son protocolos, ¿no? Por el tema de seguridad y más allá de que en un día lluvioso por ahí voy a decir, no, ¿quién va a estar dando? Pero siempre hay algún loco que, viste, le gusta bajo el agua. Yo conozco unos locos, profe, que hacen paracaidismo y se Sí. tiran los días justamente de lluvia, así medio de... Tan loco, Sí, en serio. loco de la... Claro, por eso. Entonces no se ponen... En casa también sufrimos los días nublados, porque mi papá todos los miércoles se va a jugar al golf. Entonces le decimos, no, pero mirá cómo está. No, pero dijeron que va a cambiar en un ratito, vamos a media mañana, dice. Y nos tiene Claro, tal cual. cabeza dura. Acá los chicos, yo tengo una cancha de fútbol enfrente, sí. Y cuando está lloviendo, muy fuerte paran. Pero si llovizna o garúa, digamos, juegan hasta las 12:30 de la noche. Esperan por ahí un poquito, la gente de las canchas le da un ratito más y juegan igual. Y yo me fijé y no tienen. No, inclusive en las canchas de tenis siempre hay un alambrado metálico y están esos fierros metálicos que están en altura, que bueno, está bien, uno dice, por ahí no pasa, porque obviamente por lo que le decía, hay otros lugares que están más elevados, que si hay pararrayos lo va a proteger, pero muchas veces esas cosas que sobresalen a una determinada altura, y uno tiene como, digamos, como regla general que bueno, uno no puede estar cercano a esas cosas metálicas, ¿está bien? Por el traspaso de carga, pues son elementos conductores, ¿está bien? Todo tema metálico son buenos conductores de carga, ¿está bien? Justamente, bueno, todo lo metálico. En las cosas, digamos, ¿por qué uno se aísla con zapatos de seguridad y eso? Porque, bueno, son elementos de aislamiento, donde las cargas, el traspaso de cargas eléctricas se hace muy dificultoso, ¿está bien? Entonces, lo que vimos, los temas de electrización, a veces se caen abajo esto, en el sentido de que no se pueden dar, no se van a dar, justamente por ese motivo, porque a las cargas le va a costar, digamos, en un elemento aislante, sea madera, sea plástico, ¿está bien? Pueden frotarse, digamos, de alguna manera, pueden cargarse eléctricamente, un elemento negativo con otro positivo, pero en el momento de haber traspaso, y le va a costar, ya por el propio material, ¿sí? Por el propio material que ya son considerados aislantes. Ahí las cargas les cuesta más desplazarse, ¿está bien? Por eso se dice que en los elementos metálicos, las cargas eléctricas se desplazan, son muy buenas conductoras como puente de pasaje de cargas, ¿está bien? Es por eso que utilizan, después vamos a ver, los cables eléctricos se utiliza el cobre, todo lo metálico, ¿no? O sea, aluminio, hierro, todos son conductores, en menor o en mayor medida, ¿está bien?
Todos tienen su cuota de dejar pasar más o dejar pasar menos, pero los metálicos en general, ¿sí?, son buenos, digamos, puentes como para permitir el desplazamiento de carga. ¿Está? ¿Está bien, chicos? Bueno, esto se tiene que ver con, justamente, bueno, vimos los 3 temas de electrización y vimos un montón de ejemplos, los que estuvieron hablando ustedes, la verdad, muy bueno. Pero ahora vamos a meternos un poquito justamente en estudiar la carga eléctrica en sí. ¿Está bien? Vamos a imaginar que tenemos en un determinado punto, en el espacio, tengo una carga eléctrica. Vamos a llamarla Q. ¿Sí? Imagínense que tengo una carga eléctrica. De las que vimos ahí, ¿sí? Más allá de los procedimientos que se generan. Entonces, una carga eléctrica funciona como si fuera un imán. ¿Está bien? Imagínense que nosotros tenemos un imán, donde nosotros no podemos ver nada en su entorno, pero este imán tiene como un rango de acción. ¿En qué sentido tiene un rango de acción? Bueno, si yo acerco un alfiler... De atracción. Claro. Magnetización. Si yo acerco acá un clavo y a una distancia ustedes dirán, bueno, no lo... es como que no lo atrae. ¿Está bien? No lo trae, porque está lejos. Claro, entonces si ese clavo lo llevo a acercar a una determinada distancia del imán, entonces el imán le genera tal fuerza que lo termina, digamos, atrayendo. Sí, porque son polos opuestos, ¿no, profe? ¿Cómo? Porque son polos opuestos y se magnetiza. Claro, justamente, este imán tiene su norte y su sur, y por atracción, lo que es metálico, ¿sí?, lo atrae. ¿Está bien? Pero ¿a qué voy con esto? De que nosotros no vemos un imán chiquito, un imán grande, qué poder de atracción tiene. Tiene invisiblemente un determinado espacio en su entorno, donde cualquier cosa que aparezca en ese entorno acá, lo va a atraer hacia sí mismo. ¿Está bien? Un campo magnético. Un campo magnético, genera un campo magnético, ¿está bien? De atracción. Entonces, cuanto más grande sea el imán o más potente sea el imán, más grande va a ser el rango de acción. Entonces, por ahí, un elemento que estaba acá a 1 metro, por decirlo así, no me atraía un imán, y el imán lo cambié, lo puse más potente, y capaz que ahora ese elemento que está a 1 metro, sí, lo termina atrayendo. ¿Por qué? Porque genera, este imán que cambié, y más potente, genera un rango de acción más superior, está bien, más grande. Entonces, teniendo en cuenta esta similitud que ustedes lo han experimentado en la secundaria, esto del imán, o en la vida real, algo parecido sucede con la carga eléctrica. ¿Está bien? La carga eléctrica va a generar, ¿sí?, de alguna manera, lo que se denomina un campo eléctrico. ¿Está bien? Parecido al imán, va a tener un campo de acción, ¿sí? Va a tener un campo de acción. Imaginen que si esta carga sea una carga positiva. ¿Está bien? Una carga positiva, por decirlo así. Entonces, si por alguna razón yo acerco una carga, esta carga se llama carga fuente y esta se llama carga de prueba, porque quiero ver cómo esta carga reacciona ante la presencia de una carga X, ¿está bien? La voy a llamar con Q minúscula. ¿Está bien? Imagínense sea positivo o negativo. Vamos a suponer que es una carguita negativa. Uno dirá, pero esta carga que me pusiste acá es una carga positiva. Y esta que me pusiste acá es una carguita negativa. Y uno podrá decir, pero son de distintos signos, entonces se deberían atraer. Y uno puede ver por ahí, uno dice, pero no lo atrae. ¿Por qué no lo atrae? Y porque justamente esta carga tiene un campo eléctrico en su alrededor, o un espacio de interacción donde puede interactuar con lo que se presente dentro de ese espacio.
más allá de que esta carga sea de diferente signo. ¿Se entiende? Entonces, si se encuentra a una distancia X, puede ser que esta carga, más allá de que sean de diferentes signos que se atraigan, no lo hacen. ¿Por qué? Porque se encuentran a una distancia, digamos, superior a la que Lejana. tienen que tener para interactuar. ¿Está bien? Entonces, si ahora esta carguita, ahora la acerco un poquito más, y ahora sí está dentro de este campo eléctrico que genera en su entorno esta carga, y ahora sí, por ser de diferentes signos, sí, se van a atraer, se terminan atrayendo. Entonces está imponiendo esto, digamos, una fuerza X que interactúa con esta carguita para atraerla. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? De lo que es campo eléctrico. Entonces, campo eléctrico, ahora lo vamos a ver, quedan 2 minutos. El campo eléctrico que genera una carga en su entorno, y esto tiene que ver también con un principio que para ver el efecto de la corriente eléctrica por un cable, hay un experimento que uno pone una brújula cercana al cable, y esa brújula se mueve, la aguja se mueve. Eso que uno puede llegar a pensar, pero si está cercano al cable donde está circulando corriente eléctrica, ¿cómo puede ser que la brújula se mueva la aguja? No está en estado normal, en reposo. Con el metal también pasa. Claro, justamente en su entorno hay un Es por el campo magnético, profe. Claro, está bien, un campo magnético. Bueno, esto justamente tiene esa similitud también. Genera un campo de interacción donde cualquier cosa que esté cercana ahí, bueno, va a interactuar con ese elemento. ¿Está bien? ¿Estamos? Queda un Una minuto. pregunta. Sí. En el campo ese magnético, ¿solo está la carga positiva? ¿No hay cargas negativas? Ahora está porque usted puso en el ejemplo, digo, que usted escribió en el... No, digamos, sea carga positiva o carga negativa, generan su propio campo. ¿Está bien? Lo que nosotros después sí atacamos más, digamos, al tema de cargas eléctricas negativas, porque es la base de la circulación de la corriente eléctrica. ¿Sí? Son cargas, justamente los que se mueven son electrones. ¿Está bien? Pero las cargas positivas también generan un campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Profe, ¿por alguna razón en especial le puso la Q? Es para ir viendo... Claro, para ir acercándome a algo que después voy a proponer, acercándonos a una fórmula que por ahí alguien propuso. Ejemplificar. ¿Estamos? Ya empezamos con las fórmulas. Me leíste el pensamiento. Tranquilo que va. Me duele la cabeza. Salimos Empezó con la Q. No dijo nada, pero de a poquito ya nos clavó una fórmula ahí. La Q mayúscula, la Q minúscula. Ay, engañó con el